Bienvenidos a este programa que se llama Contacto Ambiental, aquí por Radio Municipal 95.1. En el día de hoy quiero hablarte acerca de una pequeña historia, a ver si nos alcanza los minutos para contarla y después explicarla en el segundo bloque, hacer como una pequeña reflexión. Esta historia se trata acerca de la tragedia de los comunes, de Garrett Hardin, que lo escribió en el año 1968. Y dice así: la tragedia de los comunes se desarrolla de la siguiente manera. En un campo para pastura abierto a todos, se espera que cada pastor mantenga tanto ganado como sea posible en el territorio común. Tal arreglo puede resultar razonablemente bien por siglos, debido a que las guerras tribales y las enfermedades mantuvieron al número de hombres y al número de animales bien por debajo de la capacidad de la tierra. Finalmente llega el día en que se alcanza la tan esperada estabilidad social. En este momento es que la lógica inherente a los comunes genera irremediablemente la tragedia. Pero ahora te preguntarás, ¿cuál es la tragedia? Bueno, espera un ratito. Como un ser racional, cada pastor busca maximizar sus ganancias. ¿No te suena al capitalismo de hoy? ¿Al capitalismo de siempre? Explícita o implícitamente, más o menos conscientemente, se hace una pregunta. ¿Cuál es para mí la utilidad de agregar un animal más a mi rebaño? La utilidad tiene un componente positivo y otro negativo, claro está. El componente positivo es la función de la utilidad que recibirá por la venta de un animal adicional. Pero ya que los efectos del sobrepastoreo serán compartidos por todos los pastores, la utilidad negativa para cada pastor será solo de una fracción de menos uno. Repito, el componente positivo es la función de la utilidad que recibirá por la venta de un animal adicional, donde la utilidad positiva será de más uno, mientras que el componente negativo es de menos uno. El pastor racional concluye entonces que el único camino para él es agregar otro animal más a su rebaño, claro, y otro, y otro, y otro, y así sucesivamente. Pero a esta misma conclusión han llegado todos, y cada uno de los pastores que comparten los terrenos comunes. Entonces comienza la tragedia, mis queridos amigos. Cada hombre está bloqueado dentro de un sistema que lo incentiva a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo que es limitado, como ya habíamos hablado en programas anteriores. La ruina es el destino que les espera a todos, porque claro, cada uno va persiguiendo su interés personal en una sociedad que cree en la libertad de los comunes, en una libertad sin límites. La libertad de los comunes entonces trae ruina para todos a la larga. Ojo, esto no quiere decir que se está en contra de la libertad, no. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. En cierto sentido, esta lección fue aprendida, yo te diría, hace miles de años. Pero la selección natural, la de Darwin, estimuló la fuerza de la negación psicológica. El individuo se beneficia como una parte de su habilidad para negar la verdad, aun cuando la sociedad, como un todo, diríamos, de la cual es parte, sufra. La educación, yo te diría que puede contrarrestar esta tendencia natural, pero la sucesión inexorablemente de generaciones requiere de la base de este conocimiento que sea constantemente refrescado. Yo te diría que de un modo aproximado, la lógica de los comunes ha sido comprendida por largo tiempo, claro. Quizás desde el descubrimiento de la agricultura o la invención de la propiedad privada. Pero generalmente se la entiende solo en casos especiales, no suficientemente generalizados. Y te doy un ejemplo. Los océanos del mundo continúan sufriendo la supervivencia de la filosofía de los comunes. El problema de la contaminación muestra lo mismo. El hombre racional encuentra que compartir los costos de la contaminación entre todos
es menos costoso que pagar por la purificación de los desechos que produce. Es un error pensar entonces que estas tendencias humanas se pueden controlar en el largo plazo con un llamado solo a la conciencia. No es que vamos a arreglar los problemas ambientales solamente con un llamado a la conciencia. Vamos a arreglar los problemas ambientales con un complejo proceso productivo, económico, social, político y educativo, y también cultural, del cual vamos a hablar más adelante, en otro programa. Entonces, el arreglo social que produce responsabilidad o ayudaría a producir responsabilidad es mediante la coerción, ¿sí? La coerción de las multas fuertes si uno contamina más allá del límite permitido. E incluso estímulos, porque la economía funciona en base a coerciones y estímulos, beneficios y prohibiciones, no prohibiciones, beneficios y, ¿cómo podría decir? A ver, no estímulos, sino impuestos, ¿sí? Beneficios e impuestos, cosas positivas y cosas negativas. Pero entonces, que funcione la responsabilidad mediante la coerción tiene que ser una coerción, claro, mutuamente consensuada, ¿sí? Mutuamente compartida por la mayoría de las personas afectadas, en este caso los estados. Y para eso es lo que sucede generalmente todos los años con las cumbres del clima, las llamadas COP, las conferencias de partes, ¿sí? En las cuales todos los años los países miembros de la ONU se reúnen para hablar sobre sus medidas para mitigar el cambio climático. La última COP fue en Glasgow, Escocia, ¿sí? Y no es que hubo muchos avances, ¿sí? Se habló de descarbonizar progresivamente la economía, ¿sí? Pero el problema es que los países del hemisferio norte que siguen desarrollándose, como India y China, dependen mucho del carbón. Entonces, claro, estos países necesitan de este combustible barato, rápido de producir y fácil de trasladar. El tema es que es el combustible más contaminante, ¿sí? Que ya casi todos los países desarrollados han desechado, han dejado de lado el carbón como elemento combustible. Pero bueno, entonces la tragedia de los comunes se narra así. Y ahora en el segundo bloque vamos a hablar de el análisis de esta tragedia de los comunes de Garrett Hardin. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Contacto Ambiental. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias de lo que producís? Claro, al comienzo de la sociedad organizada, bajo la concepción del capitalismo, no había este problema, porque claro, no había 8.000 millones de personas casi. Esto no significa que en el otro extremo de la filosofía política sea la solución, es decir, el comunismo o el socialismo. Yo te diría que una de las posibles vías que se puede comenzar para tratar de empezar a solucionar estas graves crisis climáticas es la educación ambiental. Obviamente no es la panacea. ¿Por qué? Porque esto de la educación ambiental, estaba por decir de la conexión ambiental, de la educación ambiental, empezó en 1972, a comienzos de los años 70, y ya tenía yo te diría, una génesis en los años 60, ¿sí? Con el movimiento hippie en Estados Unidos. Pero si no frenamos rápidamente la contaminación ambiental antes del 2030, y te repito, antes del 2030, la situación
de este deterioro ambiental rápido, constante, va a ser irreversible, con aumentos de la temperatura de más de 2 grados centígrados promedio global. Y ya vemos cuáles son las consecuencias de los eventos meteorológicos catastróficos en todo el mundo, con un aumento de la temperatura promedio global de 1.1 grados centígrados, como ahora. Imagínense si la temperatura sube a 2, a 2,5, a 3. El mundo como lo conocemos ya no va a ser como lo vivimos ahora. Y hay evidencia científica de esto. Y todavía se sigue discutiendo a nivel mundial quién debería remediar esta contaminación, quién debería pagar, quién debería pivotear primero y migrar hacia sistemas de producción y consumo sustentables y de energías sustentables. Incluso todavía hay gente, hay políticos a nivel mundial y local, Trump, Milley, que niegan el cambio climático, irresponsablemente. Entonces no es todo una cuestión de conciencia y educación ambiental. Es parte de la solución, pero no la solución. Sino que se necesitan medidas concretas y drásticas. Porque el ser humano es hijo de rigor, ¿no? Y ahora más que nunca se necesitan políticas coercitivas y de impulso, es decir, políticas de impuestos y de beneficios. Políticas de coerción y castigo, entonces, que desincentiven el uso de la energía basada en los combustibles fósiles. O no te diría que desincentiven, sino que coloquen más impuestos, por ejemplo, junto a otras políticas que alienten y promuevan y premien la utilización de las energías renovables en las empresas, en los comercios y en las casas. Una de esas políticas son los famosos bonos de carbono que ahora la provincia de Misiones está incursionando a nivel mundial. Esto significa que los bonos de carbono son que los que poseen extensiones de bosques y no lo degradan o no lo utilizan de manera sustentable, son pagados por los estados bajo el concepto de servicios ambientales prestados a la sociedad. En consecuencia, claro, si el acceso a los recursos son cada vez más escasos, es inevitable regular e incluso, te diría, delimitar y limitar la explotación de los mismos. Por eso la educación y la conciencia ambiental no son la panacea, pero son una parte. Porque las tres patas del sistema capitalista, personas, empresas y Estado, deben trabajar de manera conjunta para luchar contra esta crisis climática, contra esta tragedia de los comunes y con limitar el crecimiento, porque el crecimiento no puede ser infinito, como decían las teorías clásicas del capitalismo a principios de siglo. No se puede crecer ni desarrollarse sin límite en un mundo finito. Eso tenerlo presente. Esto es todo por hoy. Ha sido Contacto Ambiental aquí por Radio Municipal 95.1. Chao.